Bueno, pues vamos ya con la última ponencia de esta sesión sobre el mal. Y bueno, a mí me toca presentar al que ha organizado todo esto, a Francisco José Martínez. Bueno, lo organizaron Francisco José Martínez y Olaya, pero al final, bueno, se ha materializado aquí. Aquí hemos podido convocar al mal, tras intentarlo 3 veces y al final ser 6 ponentes, lo cual queda muy cabalístico. Y bueno, Francisco José Martínez, como todo el mundo sabe de la UNED, pues es profesor catedrático de Metafísica y bueno, tiene muchísima obra, le ha tratado mucho a Spinoza y a Deleuze y a Guattari. Y bueno, últimamente también se ha metido en la cuestión del barroco, entonces bueno, toca muchísimos temas y siempre está como en una tensión entre modernidad y contemporaneidad, podríamos decir. Y hoy nos va a hablar de Lautréamont y yo creo que ya no introduzco más y ya dejamos que llegue la ponencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema interesante, el del mal, claro que... y sobre todo lo que queríamos era... Porque más que... El mal está de actualidad, pero lo padecemos, ¿no? Entonces, más que padecerlo, pues era introducir una distancia teórica, crítica, para reflexionar sobre él, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en el conde de Lautréamont, en el caso de Maldoror, como una de las aproximaciones que se han podido hacer al mal, ¿no? Yo en el primer punto hago un planteamiento del problema del mal. Al menos hoy distingo como tres enfoques posibles o, bueno, mayoritarios, ¿no? Un enfoque primero ontológico, que es la tradición clásica, ¿no? La tradición que empieza con Agustín y es casi toda la tradición cristiana de entender el mal como algo negativo, como una privación ligado a la falta de ser, ligado en última instancia a la noción de pecado, ¿no? Ahí hay una especie de la idea de pecado original, hay una mancha inicial, una especie de problema y que es lo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia marcándonos, ¿no? Hasta que, digamos, el propio Dios pues tiene que mandar a su Hijo a redimir el mal, ¿no? Es una lectura del mal ligado al pecado, ligado al hombre en el sentido más, el hombre como sin capacidad ni de conocer, ni de ser bueno, ni nada, precisamente por el pecado original, ¿no? Y justamente la liberación de esto a partir de la gracia de Dios ligado al proyecto de la redención. Bien, la Ilustración cambia ese proyecto, ¿no? Cambia esa concepción del mal y pone el hincapié, pone, digamos, el análisis más que en el aspecto ontológico del mal, en sus raíces sociales, culturales y económicas, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto ilustrado es un proyecto de afirmación del ser humano, de autoafirmación de la modernidad, autoafirmación del hombre, y en ese sentido, pues justamente ve el mal como algo que tiene raíces, que tiene un fundamento social y económico, y por lo tanto el bien ligado a un proyecto de transformación social y de transformación humana, ¿no? Pero luego, al final en esa autocrítica de la Ilustración que es el romanticismo, surge una especie como de otro planteamiento del mal, en el cual el mal ya no aparece tanto como algo a lo que combatir, sino como una especie de autoafirmación del hombre frente a Dios. Es decir, hay una especie de afirmación prometeica del hombre, y en ese sentido el mal aparece como una transgresión y como una especie de desafío a Dios, ¿no?
O sea, el segundo punto, el romanticismo satánico y el idealismo, retoma esta idea, ¿no? Se retoma a Satán como una figura que en lugar de ser el ángel caído, en lugar de ser el símbolo de la rebelión frente a Dios, en un sentido negativo, como se veía, por ejemplo, a lo largo de todo el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII hay una metaforización del Dios, del rey, que se convierte en sol y se convierte en planeta, aquí en el caso de Felipe IV, y en última instancia es un trasunto de Dios, es decir, el rey absoluto es un trasunto de Dios, y todos los rebeldes contra el Dios, contra el rey, aparecen sometidos en la figura de Satán, ¿no? Entonces ahí había toda esa idea de la utilización de las metáforas y de los héroes, tanto religiosos, Satán, como de la tragedia, vamos, de la tradición griega, ¿no? Como Faetón o como Prometeo, es decir, como gente que se atrevió a desafiar a los dioses y son destruidos, ¿no? Entonces hay una especie de inversión de este proyecto y hay una especie de recuperación de estas figuras en una clave anti-absolutista, por supuesto, y antirreligiosa, ¿no? Y ahí, en ese sentido, se considera el hombre como creador y como competidor con Dios. Y hay una recuperación de las figuras, fundamentalmente, pues de Satán, Caín y Prometeo, como los que se atreven a desafiar a Dios y que en ese sentido son, digamos, como santos laicos de ese humanismo ateo, militante, autoafirmado, ¿no? Y en una línea intermedia, aquí yo recupero a Schelling, ¿no? Que es una pena que se haya ido Ana, ¿no? Ana Carrasco, la especialista en Schelling, ¿no? Ahí es interesante Schelling para esta teoría, porque considera el mal como algo positivo, ¿no? Como el producto de la libertad humana, al fin y al cabo. Y aunque eso era así como se había considerado ya desde Agustín, ¿no? La idea de que yo siempre digo que la paradoja, cuando los cristianos dicen que ellos han convertido al hombre, han sido los defensores de la libertad del hombre y del libre albedrío, y digo, sí, claro, ustedes han convertido al hombre en libre, pero solamente para poderlo condenar con justicia. Porque claro, si el hombre no fuera libre, no sería responsable del mal y entonces no podría ser condenado, al menos de forma justa, ¿no? Entonces, justamente, el convertir al hombre en libre es la clave de la teodicea, es decir, la clave de la justificación de Dios. Dios no es responsable del mal porque el mal es el producto de la voluntad humana. Bueno, pues eso que se había visto en la tradición cristiana como un elemento negativo, ellos lo retoman, estos malditistas, ¿no? estos románticos satanistas, pues lo toman como un elemento positivo, la afirmación de la libertad humana frente a Dios. Y en ese sentido, el mal aparece como, dice Schelling, ¿no? Como el producto del hombre, y el hombre aparece como un ser intermedio, un ser que por un lado tiende a la luz, por otro lado a las tinieblas, ¿no? Es el principio de la luz y de la sombra. Y en ese sentido el mal es un acto, él dice, de descreación, de inversión, de dislocación, de disarmonía que rompe la totalidad y altera el orden divino. Entonces ahí hay una especie de afirmación de la libertad humana y una afirmación del hombre como ser intermedio y del mal como descreación, como introducción de desorden en el cosmos, ¿no? Hay que tener en cuenta que es, como hablábamos hace un minuto, es la hibris, pero, es decir, la ruptura de los límites, pero con una visión positiva. O sea, no es tanto una condena de la hibris como ruptura de los límites porque va más allá y entonces recibe el castigo de los dioses, ¿no? Como Faetón o Prometeo, sino al contrario, ¿no? Como es algo positivo, es el que se atreve a desafiar a Dios, Caín o Satán o Prometeo, ¿no? En ese sentido, el mal
en la obra de Shelley no aparece como una mera privación, algo negativo, sino como una especie de un no ser, una no esencia, una antiesencia que ejerce una acción positiva y parasitaria contra el bien, ¿no? Hay una especie como de afirmación del mal contra el bien. Bueno, esa línea que está en Byron, está en Blake, está en Shelley, está en Keats, ¿no? Está también en... Bueno, más los malditos ingleses que los franceses. Los franceses al final tenían un aire un poco demasiado... Siguen siendo muy cristianos, ¿no? O sea, Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo a pesar de todo muy cristianos. Ahí son más rompedores ahí los Byron y los ingleses, ¿no? Bien, en ese marco, y ahí, claro, la figura fundamental, ¿no? El santo de toda esta cofradía, pues es el Divino Marqués, claro, es Sade, ¿no? Es Sade, que es el que retoma toda, como buen aristócrata, ¿no? Retoma toda su tradición y la invierte. Es decir, es una especie de apuesta, de inversión de la propia tradición. Entonces, en las obras de Sade hay una reconstrucción a nivel primero figurativo, narrativo, y luego a nivel teórico de una exaltación de todos los vicios y todos los males posibles ensalzados en como algo positivo, ¿no? Y además con un modelo, como un proyecto, digamos, ideal de una producción del mal continuo e infinito que se pueda parangonar a Dios, ¿no? Uno de los libertinos dice, el momento dice, nuestro mal es muy limitado, porque en realidad podemos matar muy poco, podemos hacer muy poco sexo, es decir, nuestro mal es muy pequeño. Lo ideal, dice, pienso en una posibilidad de estar haciendo el mal continuamente, de forma continua y de forma universal. Es decir, nuestro mal siempre es un mal muy limitado, ¿no? Entonces viene ahí una especie de anhelo de un mal que fuera tan infinito, tan extensivo, negativo, como lo es el bien divino, ¿no? Entonces ahí es esa Sade, pues ahí es esa apuesta tremenda, es una cosa enormemente paradójica, ¿no? Porque, hombre, aunque no era obviamente un angelito, pero claro, Sade no era un héroe, es sadiano. Entonces, además justamente lo escribe casi todo pues en la cárcel, ¿no? Y teniendo que pedir ahí a su señora y al alcaide de la prisión, pues que le deje leer a Rousseau y esas cosas. Es decir, era un hombre que estaba ahí bastante reprimido cuando construye todo eso, ¿no? Este es el núcleo fundamental de Sade. Bueno, y ahí, en ese contexto, es donde aparece pues, Lautréamont, ¿no? Donde aparece Dicas, Isidore Dicas, un sujeto enormemente complejo, raro, ambiguo, por un lado uruguayo, por otro lado francés, ¿no? Los uruguayos lo tienen como una gloria nacional, ¿no? Los franceses, bueno, obviamente los franceses se apropian de todo y mucho más de los suyos, ¿no? Entonces hay una especie una persona muy rara que escribe de una forma enormemente compleja. O sea, toda la reconstrucción de la obra de Isidore Dicas es muy compleja, ¿no? Porque además es una obra, dice, yo lo pongo ahí, que es un díptico, mejor dicho, un tríptico, ¿no? Por un lado están los famosos cantos de Maldoror, por otro lado hay unas poesías y por otro lado hay unas cartas. Entonces ahí hay un tríptico complejo, porque los cantos de Maldoror no se hacen de golpe, sino se hace el primer canto, luego se hace un segundo, luego ya se publican de repente todos, pero recombinando y reconstruyendo las primeras versiones. Ahí hay una especie y es una obra que sale y en principio es una especie como de cometa único que pasa por el ambiente cultural francés y no se sabe muy bien qué hacer con ello, ¿no? Y luego escribe unas poesías
que tampoco son poesías, sino que son prosas, ¿no? Que los llama poesías, y al mismo tiempo luego justifica su vida en unas cartas al preceptor que le daba el dinero que le mandaba a su padre, y al editor que le tiene que editar sus obras, ¿no? Entonces, con todo eso puesto encima de la mesa, es la obra de Dukas, digo, en estos 3 niveles, ¿no? Además son 3 niveles distintos, obviamente muy, muy distintos, ¿no? A nivel estructural y a nivel incluso de autor, ¿no? Porque él juega, claro, él se llama Conde de Lautréamont y su héroe es Maldoror, pero luego las poesías las firma como Isidore Dukas. Entonces hay ya una especie de cambio, ¿no? De metamorfosis, el sujeto de la escritura, pues es uno de los temas fundamentales, claro, por eso es moderno, ¿no? Porque es uno de los primeros que disuelve, metamorfiza, pluraliza el sujeto de la escritura, ¿no? Entonces, esa obra es una obra que aparece y que es difícil de entender, ¿no? Hay una lectura literal, puede hacer una lectura literal, ¿no? Y luego, claro, vienen todas las interpretaciones, ¿no? Como siempre dice, lo que ha dicho es evidente, ahora bien, ¿qué es lo que ha querido decir con lo que ha dicho? Ese es el tema, ¿no? Y esa es la pregunta y eso es lo que se trataría de ver, ¿no? Porque, claro, en principio él dice, en los cantos se exhibe la exaltación del mal, el gusto por lo macabro y por lo luciferino, ¿no? El autor confiesa que ha utilizado su genio para pintar las delicias de la crueldad. Además, la crueldad en 3 aspectos, ¿no? El elemento de la ferocidad divina, bueno, los análisis de Dios, o sea, Dios en los cantos es algo tremendo. Es que llega un momento, es que hasta te da pena, ¿no? O sea, te da pena. Hay párrafos brutales. Hay un cuento que cuenta un pelo que ha aparecido en un burdel recordando las aventuras de Dios en el burdel. O sea, son cosas es una crítica tan violenta, tan salvaje, tan denigrante, tan brutal, que es que al final te da esta pobre pena, el pobre Dios, ¿no? Por ahí corriendo siempre. O sea, una cosa, la primera lucha es contra Dios, ¿no? Contra el Dios Padre, ese Dios tremendo, ¿no? Pero luego, claro, también aparece la crueldad de los hombres, ¿no? Empezando por la propia crueldad de Maldoror, que es el alter ego del alter ego, porque claro, Dukas se construye al conde de Lautréamont, que luego que era una figura que a los espinosianos nos interesa porque está conectado con Van Enden. Entonces, o sea, Van Enden, el maestro de latín de Spinoza y padre de la hija, obviamente de la hija de la que se enamoró Spinoza, que era con quien hacían las obras de teatro de Terencio, que escenificaban las obras de teatro, ¿no? Estudiaban latín con el teatro, ¿no? Fundamentalmente de Terencio, ¿no? Pues ese Van Enden al final es enrolado en una operación secesionista de Normandía frente a Luis XIV. Y justamente el que le mete en el lío es un Lautréamont, un conde de Lautréamont, que era un modelo como de libertino, aunque luego yo ahí estudié y tampoco era el pobrecillo tan libertino como parecía, ¿no? Pero bueno, el caso es que este es la primera construcción, ¿no? El conde de Lautréamont. Pero luego el protagonista no es el conde de Lautréamont, sino es una figura como Maldoror, ¿no? Una figura enormemente compleja, brutal, ¿no? También con escenas realmente brutales, ¿no? Y por último, claro, como no podía faltar, pues es la maldad erótica de las mujeres. Claro, ahí aparece una cosa auténticamente terrorífica encuentra Maldoror a un hombre allí colgado de la melena, golpeado, violentado, destrozado por su mujer y su madre, porque no había querido, claro, ahí está la perversión tremenda, ¿no?
no había querido aceptar la seducción de su madre y entonces la madre convence a la mujer de que entre los dos se lo carguen. Entonces algo, o bueno, lo torturen, lo dejan ahí medio destrozado y es donde lo recoge Maldoror, ¿no? Que también tenía sus cuestiones pendientes con las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una especie ahí como de recuperación de las víctimas, ¿no? Frente a la maldad monstruosa de la madre y la mujer. Es decir, aparecen las tres ferocidades: la ferocidad divina, la ferocidad del hombre. Él aparece también, ¿no? Como un asesino, un violador, incluso de sus amigos, incluso de sus amantes. O sea, él aparece, el Maldoror aparece como un monstruo también. Y luego, como no podía faltar, pues claro, la crueldad femenina en todas sus manifestaciones. Aunque ambiguas, claro, porque una de las partes más tremendas de toda la película, de toda la obra, que está, digo película porque también tiene elementos cinematográficos, ¿no? de una pregnancia y de una agilidad cinematográfica, es nada menos que un acto amoroso con una hembra tiburón, o sea que es uno de los elementos más interesantes del asunto. Bueno, en ese sentido hay una especie de exaltación de la crueldad, pero lo curioso es que, y ahí está la ambigüedad, empezamos a ver ambigüedades, ¿no? Cada relato de crueldad, sobre todo los que hace el protagonista, van unidos inmediatamente a una especie de remordimiento tremendo, ¿no? O sea, hay una especie de como de la crueldad que hago sobre el otro me viene rebotada y cae sobre mí, ¿no? Dice, y por eso dice que esta crueldad hacia el exterior se dobla de una crueldad hacia el interior, de una necesidad de hacerse daño, de manera que se puede decir que no hay otro objeto sino él mismo para sus sarcasmos y sus violencias. Sus brutalidades se acompañan de remordimientos. Dice, nuestro autor es incapaz de mantenerse en el mal y al mal le sucede inmediatamente el remordimiento, ¿no? Esa es la presentación. Entonces ahora voy a ver el mal en los cantos y luego la posible contraposición, el bien en las poesías y unas conclusiones, ¿no? El mal. Bueno, lo primero es el estilo. El estilo es realmente apasionante. El estilo de los cantos mezcla un nivel de narración, descripción y reflexión teórica. Y al mismo tiempo, antecediendo en esto unos cuantos añitos al Ulises de Joyce, cada capítulo es una parodia de un estilo. Entonces, igual que el Joyce hace en el Ulises hay parodias, ¿no? De la novela tal, la novela cual, el estilo romántico, el estilo realista. Pues aquí también. O sea, aquí hay una especie de utilización de una pluralidad de estilos que hace la obra completamente variada, ¿no? No hay un único estilo. Y por eso dice que lo fundamental es la poesía de Dicas, ¿no? En los cantos se presenta no como tanto como una representación, sino como una creación y una experimentación. Esto fue lo que permitió esta novedad lingüística, es lo que le permite ser recuperado por la vanguardia. O sea, y por fundamentalmente el surrealismo, especialmente Breton. La primera recuperación es de Breton. Breton dice, el lenguaje de Lautréamont es a la vez un disolvente y un plasma germinativo. Dice, por un lado, es disolvente de la hipocresía y del filisteísmo de su época, pero al mismo tiempo es un plasma germinativo de un nuevo público, un nuevo lector, que si os fijáis de línea paralela es también el objetivo de otro gran malditista, que es Baudelaire, maldito y malditista, que las famosas de Flores del Mal, ¿no? Que intenta también construir un nuevo lector, un lector valiente, un lector que haya roto con la hipocresía y con el filisteísmo, como dice aquí Breton, de su época, ¿no? O sea, y por eso siempre ahí vamos a ver esa ambigüedad, ¿no? O sea, construcción
a nivel de propuestas, a nivel de descripción y al mismo tiempo propuestas formales, que es lo que retoma no solamente los surrealistas, sino luego todos los del grupo de Telquel y todos los estructuralistas de los años 70, ¿no? El aspecto creativo, el aspecto, digamos, experimental de la prosa de Lautréamont, ¿no? Dice que es el germen de una nueva sensibilidad y de un lenguaje que no es el lenguaje, digamos, de las impresiones y de la sensibilidad del individuo romántico, tampoco va a ser el lenguaje del realismo, modelo Balzac y modelo de toda la novelística realista del XIX, sino que es, en ese sentido, un predecesor de Mallarmé. Es un lenguaje experimental, un lenguaje construido, un lenguaje mágico, ¿no? Él dice, la palabra que nuestro autor exhibe en los cantos es una palabra símbolo, una palabra mágica autorreferencial, que se refiere a sí mismo, ¿no? Y a sí misma. Y esta es la novedad que sobre todo los de Telquel y los estructuralistas retomarán en los años 70, ¿no? Dice, mientras que ese lenguaje en los cantos es dual, por un lado es un lenguaje más descriptivo, que dice aquí un lenguaje delirante, ¿no? Por otro lado hay un metalenguaje frío y analítico que reflexiona. En el paso a las poesías se va a quedar solo con el metalenguaje y va a eliminar todo el elemento de ficción, el elemento narrativo, ¿no? Y en ese lenguaje absolutamente delirante, ¿no? Ese lenguaje tan movido, tiene un elemento fundamental, toda la metafórica animal. Es interesantísimo y hay como 2 o 3 libros centrados en la utilización de los animales en los cantos, ¿no? En los cantos hay, digamos, inventariados más de 100 animales distintos, ¿no? De todos los tipos, desde insectos hasta tiburones, ballenas, pájaros de todo tipo, ¿no? Albatros, o sea, águilas, buitres, todo tiene, o sea, vamos, hay una utilización tremenda de la animalística. Y ahí eso tiene muchas referencias, ¿no? Claro, lo primero es una especie como de referencia última a los bestiarios medievales, ¿no? En la Edad Media, pues el animal, y eso lo vemos en la figuración de las gárgolas y la utilización de los animales como símbolo de la parte animal, salvaje, ferina, irracional del hombre y al mismo tiempo del pecado. O sea, el animal en la Edad Media, por un lado, alude al aspecto animal del hombre y también al aspecto pecaminoso del hombre, ¿no? Sobre todo en el románico. Pero al mismo tiempo hay una especie de utilización del animal para digamos, exhibir una violencia pura, no humana, una violencia inmediata y además muy ligada al movimiento, al cinetismo, ¿no? La utilización de imágenes cinéticas, o sea, por eso hablaba yo del cine, ¿no? Porque hay escenas de esta, por ejemplo, ¿no? La copulación con el tiburón hembra o una lucha tremenda entre un buitre y un águila que son enormemente movidas, cinéticas, ¿no? O sea, el animal lo retoma, esa concepción intensiva del animal, por ejemplo, que Deleuze en 1000 mesetas retoma de las representaciones de los animales escitas que yo vi en los sótanos del Hermitage cuando San Petersburgo aún era Leningrado, y ahí se ve, ¿no? Y Deleuze insiste mucho en esa figuración de esos animales escitas, o sea, refiguración escita de los animales, cogiendo esto, ¿no? Precisamente ese aspecto intensivo del animal, ese aspecto energético, ese aspecto dinámico, ¿no? Cinético del animal. Y en ese sentido, también la simbolización del mal a través de los animales, algunos de los que han tratado dice esto, dice que por un lado es
una especie de puesta de relieve del miedo a los cambios bruscos y a las muchedumbres. Y aquí hay también una especie de metáfora de la modernidad, ¿no? Como muy bien analizó Baudelaire y Benjamin a través de Baudelaire, ¿no? En sus análisis de París, capital del siglo XIX, ¿no? Pues claro, ahí hay la modernidad como muchedumbres y la modernidad como el reino de la velocidad. Entonces eso se expresa perfectamente a través de los animales. Siempre cuando trata de los peces o de los pájaros como muchedumbre, y luego además metáforas cinéticas, ¿no? Enormemente rápidas, como los peces, como los pájaros, una velocidad tremenda. Y este es el primer aspecto, ¿no? Una especie como de crítica, descripción más o menos cifrada de la modernidad, pero el otro también es una idea de la apuesta por la metamorfosis y por el devenir. Entonces, él ve los animales como esa especie de expresión de un movimiento incontrolado, un cambio continuo y un intento, por lo tanto, de intentar controlar y de intentar evitar el despliegue en el tiempo, ¿no? En última instancia, intentar controlar un tiempo que se acelera, teniendo en cuenta que él murió con 20 y tantos años, ¿no? Es decir, que él mismo, su tiempo, era un tiempo enormemente acelerado. Entonces, ahí hay en Lautréamont, digo, se despliega una poética de la transformación, que eso va a ser lo que le interesa mucho, ¿no? A los surrealistas y a los vanguardistas, ¿no? Una metamorfosis continua, y esa metamorfosis continua, ¿no? Ese romper los límites, ¿no? Entre las diversas existencias, mediante, digo aquí, un deslizamiento analógico, metonímico, que provoca una vacilación sobre las identidades fijas e inmóviles, eso se aplica, por un lado, a lo que describe y, por otro lado, al propio autor. O sea, el propio autor se ve sometido a una especie de transformación continua, ¿no? Aquí es lo que digo, el sujeto de la narración aparece unas veces como Dukas, otras veces como Lautréamont y otras veces como Maldoror. Y hay veces que no se sabe en puntos concretos quién es el sujeto. O sea, quién es porque hay unas acciones, normalmente, claro, las acciones las hace Maldoror, que es el protagonista, entre comillas. Pero luego hay unas reflexiones de Lautréamont, que se supone que es el que firma los cantos, ¿no? Y luego incluso hay una alusión última al escritor, o sea, digamos, al autor del carné de identidad, ¿no? Que es Dukas. Entonces, esos tres niveles, Maldoror como actante, ¿no? Como dicen, como actuador, y luego Lautréamont y como Dukas, como reflexionando sobre lo que hace Maldoror, pues introducen una complejidad narrativa bastante grande, ¿no? Y por eso muchas veces yo aquí digo que es difícil saber quién está hablando y sobre todo en qué nivel está. Si está en el nivel de la acción o está en el nivel de la reflexión sobre la acción. Es decir, hay un juego continuo, una traslación continua del lenguaje al metalenguaje. Este es un poco la presentación de un poco de los... Hombre, podíamos contar alguna de las historias más truculentas, pero bueno, que a mí me impresionaron la primera vez que lo leí. Bueno, y además ahora que está tan de moda lo del asesinato de niños y todo esto, pues una de las escenas más brutales que yo cuando era pequeño leí y me dejó completamente traumatizado, pues es una escena que va Maldoror por ahí andando y ve una niña y entonces tiene una metáfora tremenda, ¿no? Porque dice, ve una niña, dice, se desnudó y saltó encima de ella, ¿no? En un minuto, pero no solo la viola, sino que al final pues saca un
de esto que utilizaban para limpiar para sacar filo a las plumas, ¿no? Que eran plumas de ave, claro, entonces había que cortarlas de vez en cuando. Y abre en canal a la niña, de arriba abajo, la saca todas las vísceras, las tira por allí. Y esto que lo cuenta la madre, para ver el problema de la dualidad si no de Maldoror, al menos de Lautréamont o de Dicas respecto a esto, curiosamente la madre, en lugar de pedir venganza, tiene una especie como de, por un lado, aceptación cristiana del hecho y luego una especie de como de conmiseración, como diciendo qué mal tenía que estar para haber hecho esa barbaridad, ¿no? Entonces ahí es lo que algunos intérpretes ven como hay una especie de, hasta el mal más tremendo, primero supone un cierto desgarro en el autor que queda digamos, sometido al remordimiento, pero luego incluso recibe una especie de descargo por la víctima, por la madre de la víctima, que en última instancia piensa que ese mal que ha hecho, lo ha hecho porque él estaba muy mal y que ya, digamos, como que en el pecado llevaba la penitencia. Entonces se produce esa especie de ambigüedad en que no queda muy claro que Maldoror queda más claro, que Lautréamont y sobre todo Dicas se identificaran con la posición de Maldoror, ¿no? Aquí, porque claro, la lectura inmediata, la lectura que hacían, entre comillas, transgresora, era qué maravilla Maldoror que se atreve a romper todos los tabúes, entonces una especie de, digamos, de exaltación del héroe criminal que se atreve a romper todos los tabúes, es un asesino, es un violador, es un blasfemo, desafía a Dios, desafía a la sociedad, desafía a todo el mundo y de hecho al final, pues claro, él se arriesga a que lo maten y al final, o sea, como que se entrega casi, ¿no? O sea, que él siente con esta dualidad de todas las estéticas de la transgresión, ¿no? Que por un lado se ven compelidos al mal, pero por otro lado sienten necesidad de ser castigados por ellos, ¿no? Porque aún siguen manteniendo la preeminencia de la ley, ¿no? Entonces hay esa especie de dualidad. Entonces no está nada claro esa lectura, digamos, como en puesta de relieve, en retomar como un héroe a Maldoror frente a los bienpensantes, ¿no? Y claro, siempre te queda la duda, ya desde toda la tradición, pero especialmente de toda la tradición cristiana ya medieval, del arcipreste de Hita y de la Celestina y de tantas obras que dicen: yo describo el mal para que veáis los infortunios a los que lleva y para que de rebote, a contrario, elijáis el bien, ¿no? Lo que pasa, claro, el problema de aquí es que había lo que llamaban los escolásticos una delectatio morosa. Que es que, claro, el problema de estos descriptores del mal es que lo hacen tan bien, ya desde el arcipreste, que no olvidéis que el objetivo del arcipreste, el buen amor, es por supuesto el amor a Dios, claro. Pero para decir que el buen amor es el amor a Dios, lo que cuenta es el amor a la mujer, con todas las desgracias, con todo lo que supone y tal. Entonces, claro, hay una especie de... Yo, para defender mi teoría de que el buen amor es el amor divino, me pongo a describir los infortunios del amor humano. Pero claro, como me seduce tanto, al final quedo ahí en una situación ambigua en que al final me quedo como empantanado en el propio amor, que es lo que estoy intentando combatir, ¿no? Y por eso la ambigüedad, lo mismo la Celestina, ¿no? Teóricamente todo eso es: mirad lo que hacéis, sois unos locos, habéis roto todo, que es lo que Sempronio, el padre de Melibea, desde la torre, lanza ese discurso estoico diciendo: oh, qué desgracia, el mundo está hundido, todo el mundo se pierde, mirad a dónde lleva el loco amor y tal. Pero claro, en esa descripción tan morosa han quedado completamente enamorados, completamente metidos en lo que combaten, ¿no?
Y probablemente a Dicas, o al menos a Lautréamont, le pasa lo mismo. Claro, es decir, que aunque su objetivo fuera mirar las desgracias y los infortunios a los que lleva la maldad, pero claro, como lo hace de una forma tan prolija, con tanto detalle y con tanta reflexión, pues al final lo que uno se queda es que parece que lo está defendiendo, ¿no? Entonces esa ambigüedad siempre está jugando con ello. ¿Qué pasa cuando pasa a las poesías? Bueno, también hay otro problema, claro. En este momento ya no hay mecenas, o hay menos mecenas, y claro, había que vender en el mercado. Y claro, esto que él pensaba que iba a ser un pelotazo, pues fue un auténtico fracaso. Entonces, claro, él en las cartas al banquero, al que le tenía que dar el dinero de su padre, que se lo administraba con cuentagotas, pues le viene a decir, dice, no, mire, yo he intentado, es cuando lo dice, ¿no? Yo me he intentado poner en la línea de Byron, de Manfred, de un polaco que tiene un nombre polaco enrevesadísimo, y pone ahí hace una especie de genealogía del mal, dice, pero mire, he visto que esto no da ningún resultado porque es que no he vendido nada, y entonces yo ahora le voy a hacer de verdad un libro de verdad bien, que lo vamos a vender, para eso necesito que me adelante un poquito, en fin. O sea, quiero decir que ahí está una cosa. Y claro, es decir que hay un cambio también, un cambio no puede ser externo, también puede ser una cosa cínica, que hay que tener en cuenta que estaba intentando convencer al señor que le tiene que pagar y al editor que le tiene que vender el libro, ¿no? El primer libro que editaron le tardó muchísimo en editar, y cuando lo editaron por miedo a la policía, no lo publicaron. O sea, no se vendió, con lo cual, claro, había sido un fracaso. Entonces, bien sea por motivos editoriales, bien sea por motivos, como algunos piensan, de conversión, que al final dicen, no, este camino no va a ningún lado, voy a ser bueno y tal. Bien sea, como será más o menos la hipótesis que tenga yo ahí, porque en realidad en los dos casos es ambiguo. O sea, es ambiguo cuando parece que defiende el mal, y es ambiguo, vuelve a ser ambiguo cuando parece que defiende el bien. O sea, que ni defendía el mal tanto como parece al principio, ni defiende el bien tanto como parece al final. Pero lo cierto es que ahí hay una especie de si tú lees las dos obras seguidas, aunque leas también las 4 cartas que te explican un poco el cambio de un lado a otro, ¿no? Y claro, además ahí lo dice también en un sentido como... Hay una frase, no me acuerdo ahora, no la tengo en el otro texto largo aquí, no, que viene a decir como... Claro, yo me puse en la tradición, pero obviamente, como hay que hacer una cosa novedad, yo forcé la tradición. O sea, fui más malo que Byron, más malo que Manfred, más malo que el polaco y más malo que todos. Es decir, que claro, o sea, él dice, yo me metí en una tradición, pero la quise empujar y llevar al límite, ¿no? Entonces, he visto que eso no llega a ningún lado, o bien porque llego ya al límite y ya no puedo seguir, y entonces dice, ahora voy a hacer una cosa como más edificante, ¿no? Entonces hay esa especie de cambio, ¿no? Que él mismo reconoce que se había pasado. Es decir, que él había como cargado demasiado las tintas en esa, digamos, apuesta por la maldad positiva de Maldoror. Entonces, claro, ahí se produce, aquí retomo un poco Kristeva, una de las que lo ha tratado, Julia Kristeva, dice que, claro, que la segunda obra, la de las poesías, es la inversión lógica de los moralistas clásicos. Y por lo tanto, él dice que se produce una especie de, ella dice, se produce una reunión no sintética entre las dos obras, firmadas incluso por 2 autores distintos. Es decir, ahí hay exactamente una especie de, como de, no síntesis, de síntesis en el sentido hegeliano, de Aufhebung, de superación, sino una especie de choque de contrarios, ¿no? Se ponen ahí y choca. Dice, pero claro, aquí es que ese desdoblamiento no se produce solo entre el sujeto de los cantos y el sujeto de las poesías, sino que incluso ya en el propio sujeto de los cantos estaba ya, ¿no? Incluso en los
cantos el sujeto poético se muestra dividido, descentrado, sometido a una especie de rotación centrífuga, ¿no? Rotación centrífuga que aparece numerosas veces, porque al menos hay dos momentos brutales en los cuales a una niña la rota y la estampa contra una pared y luego a otro, pues nada menos que lo coge también, lo lanza y lo manda al techo del Panteón. O sea que lo de esta especie de rotación, centrifugación, sujeto y tirarlo, pues lo hace al menos dos veces, ¿no? Entonces hay esa especie de, esa rotación, esa especie de centrifugación del sujeto, pues está también ya está también en los propios cantos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que hay un cambio, ya he dicho, del estilo, ¿no? El estilo de las poesías es un estilo meramente teórico. O sea, ya no hay descripción, ya no hay ficción. O sea, curiosamente, es ya lo que decía antes, ese juego entre lenguaje y metalenguaje se desarticula, desaparece el lenguaje ficcional y aparece solamente el metalenguaje reflexivo, filosófico, moralista. Y por otro lado, se produce la metamorfosis del nombre del autor. Dice, se pasa del seudónimo al nombre y se produce un borramiento recíproco que reenvía a la articulación de la ficción y la reflexión sobre dicha ficción. El sujeto se disuelve en un movimiento de una escritura desdoblada, una escritura cuyo movimiento produce a la vez, dice, borramiento, sustitución, desarrollo. Y por último, llegando a las conclusiones, yo después de haber visto las diferentes interpretaciones que son numerosas, claro, y que van pues todo el espectro. Es decir, desde que se los toman a pie juntillas y le utilizan a Maldoror como una especie de exaltación de la libertad absoluta ligada al crimen y a la falta de límite y todo esto, ¿no? O sea, que se lo toman literalmente y que entonces consideran que lo que hacen en las poesías es mentir, es decir, que ahí se camufla, se transforma en lagarterana y se disfraza, ¿no? Para decir, yo era malo, pero ahora soy bueno, trátenme bien, ¿no? Desde esa lectura hasta la contraria, que viene a decir, no, cuidado, Dicas ha sido siempre un moralista. Lo que pasa es que en los cantos, digamos, es un moralista que en lugar de decir hay que ser bueno, utiliza la vía negativa del Arcipreste y Celestina y tal, de decir tenéis que ser buenos porque si sois malos mirad lo que os pasa, y que entonces su verdadera teoría es la segunda, es decir, que lo que era Dicas era un moralista en la línea pues, de los moralistas franceses clásicos, ¿no? Ilustrados, la Rochefoucauld y toda esta gente, ¿no? Y que entonces la primera parte era una especie de juego, una especie digamos, de juego de artificio, una especie de rizar el rizo, de tensionar al máximo la acción humana para justamente demostrar las consecuencias nefastas de abandonarse a esa especie de afirmación malditista, ¿no? Del mal, la violencia, la muerte, la sexualidad desatada, la violación, todo esto. Entonces yo ahí retomo un poco la idea, digo, bueno, que aunque Dicas había criticado tanto al romanticismo, al menos lo retoma en dos sentidos. El primero, la idea de una poesía trascendental, en un sentido que va más allá de la poesía meramente subjetiva y más allá de la poesía meramente objetiva, y que busca, como ya he dicho antes, un camino a una poesía autorreferencial, un lenguaje autorreferencial que será el que a través de Mallarmé llega a todas las vanguardias, fundamentalmente al grupo Tel-Quel y toda esta gente, ¿no? Y toda la novela experimental francesa de final del XIX, principio del XX, ¿no? Toda esa idea de ese lenguaje que ya no es un lenguaje descriptivo, tampoco es un lenguaje expresivo, impresionista del sujeto, porque el sujeto también ha sido disuelto. Entonces, en esa disolución del sujeto y del objeto, solo queda el lenguaje.
el lenguaje como autorreferencia en la línea de Mallarmé y de la poesía experimental, ¿no? Y en lo otro, que retoma la noción de ironía. La noción de ironía como una especie de creencia descreída respecto de la propia posición, ¿no? O sea, una especie de tengo esta postura, pero no me la creo. Entonces, ¿y esto cómo lo aplica? Pues las dos veces. Es decir, en los cantos parece que soy el malo, violador, asesino, ateo y tal, pero en realidad no me lo creo porque primero me arrepiento, me da remordimientos y segundo estoy reflexionando y decir no hagáis lo que hago yo porque mirar los productos, vamos, las consecuencias nefastas, ¿no? Nefastas. Y también en las poesías igualmente irónico, es decir, que dice no os creáis que ahora me he convertido en el filisteo defensor, vamos, los ideólogos estos del Ancien Régime, donde aparece todo eso, pues la defensa de la familia, la defensa de la honestidad, la defensa de la bondad, todo esto dice. Entonces al final, pues no, es decir, que no me creáis cuando voy de subversivo y de rompedor, no me creáis tampoco ahora cuando voy de santurrón y de moralina, ¿no? Entonces, sino que siempre estoy jugando con la ironía. Es decir, en un caso estoy alabando al mal, pero viendo al mismo tiempo el desastre, y en el otro lado, alabando el bien, pero de una forma tan forzada, tan comme il faut, que al final es increíble. Es decir, que defiende las cosas de una forma tan al pie de la letra, de una forma tan como lo que se podía leer en aquel momento en la prensa de derechas de la época, ¿no? Que era increíble, o sea, que no podía creérselo, ni él ni los que le escuchaban. Entonces yo creo que ahí está jugando otra vez con la ironía. Ironista en la defensa del mal, ironista en la defensa del bien, ¿no? Aquí yo digo, la ironía, ya desde sus orígenes socráticos, es un método para poner en duda las opiniones prevalecientes y no discutidas. Un método para introducir distancia entre nosotros y nuestras propias opiniones, para ver sus fundamentos y sus problemas internos, ¿no? La ironía utiliza todo lo que él utiliza, el disimulo, el fingimiento, para generar opiniones paradójicas de las que el autor no se hace del todo responsable, ni por otra parte las critica, sino que ahí los pone, dice, provocando una especie de un efecto paradójico y de extrañeza por defender al mismo tiempo una posición y su contraria. Es decir, te pone el mal y al mismo tiempo el producto del mal, ¿no? Así en lo que llamaba Kristeva una unidad sintética del asunto que saltan chispas entre los dos, ¿no? Dice la ironía, bueno, claro, y esta ironía que tiene un efecto siniestro porque hace que lo familiar, como dice Freud, ¿no? El Unheimliche, ¿no? Que lo familiar se convierta en extraño, pues tiene el efecto de generar o exigir un nuevo lector, que sea un lector, digamos, como prevenido, un lector no ingenuo, un lector que entre en una discusión crítica con el autor y que no se crea de forma mimética todo lo que le dice el autor. En ese sentido, está buscando un lector moderno, exactamente igual y de línea paralela al que estaba buscando Baudelaire, ¿no? O sea, un lector nuevo, un lector moderno, un lector capaz de no creerse del todo ni de identificarse del todo con lo que lee en la novela, ¿no? O en la poesía. Entonces, de tener una distancia crítica respecto de lo que ahí aparece, ¿no? Un lector capaz de entrar en confrontación crítica e irónica con el propio autor. En ese sentido, dice, la ironía obliga al lector a un cambio constante en sus previsiones sobre lo que le está leyendo y lo obliga a afirmar y negar al mismo tiempo lo que lee, de igual manera que el autor afirma y niega a la vez lo que escribe. Es decir, es una especie de juego a cuatro en que el autor afirma y niega cosas contradictorias y el lector pues interpreta, acepta esto, lo acepta y no lo acepta, también de forma ambigua y contradictoria. La ironía, pues, produce una indefinición constante, por eso la modernidad y la experimentalidad de la prosa de Lautréamont,
que enfrenta a los contrarios sin ninguna síntesis, lo que produce una ambigüedad ineliminable. El autor irónico se presenta como plural y eso también es otro elemento esencial, moderno, ¿no?, o contemporáneo de la literatura experimental, ¿no? La pluralidad de los distintos puntos de vista, la pluralidad de los distintos lenguajes, la pluralización de la voz narrativa que se diluye, se disuelve, ¿no? Se pluraliza, ¿no? Y este pluralismo interno del autor nos lleva al problema de la autoría en la obra de Dicas. Ya he dicho que muchas veces no se sabe exactamente quién habla, si Dicas o Lautréamont o Maldoror. Y por todo lo anterior, ya acabo, ¿no? No es fácil decir que el portavoz afirmativo del mal es Maldoror y Lautréamont, protagonista de los cantos, y que luego Dicas expone su teoría verdadera en las poesías. Si nuestro autor utiliza la ironía en los cantos donde expone el mal, pero a la vez se separa del mismo al relatar sus terribles consecuencias, la puede seguir utilizando en las poesías, cuando ya bajo su nombre defiende abiertamente el bien. Pensamos que esta es la tesis, ¿no? Pensamos que nuestro autor es siempre irónico y no se identifica con la exaltación positiva del mal, con su cortejo de malditismo, desafío a la moral y a Dios, etcétera, dominante en los cantos, y no se transforma en un bien pensante clásico en sus poesías. De igual manera que muestra los efectos nefastos del mal llevado a su última consecuencia, también muestra lo insostenible del humanismo clasicista, moralista y cristiano. Esa es la novedad, ¿no? De la misma manera que en los cantos se muestra como un extremista del mal, en las poesías es un extremista del bien, y en los dos casos su enfoque irónico nos invita a separarnos de las posiciones extremas mostradas en ambas obras, ¿no? O sea, yo al final la conclusión yo apuesto por la ironía y por la distanciación, ¿no?, ligada al pluralismo de posiciones y al pluralismo de teorías, y al mismo tiempo la modernidad realmente espectacular de sus escritos, ¿no?, con esa construcción metamórfica continua, de esa pluralización, ese cambio, ¿no? Cómo cambian las voces, cómo cambian los autores. Para acabar, el paso de la primera versión a la segunda versión de, por ejemplo, el primer canto, supone la sustitución de personajes concretos que eran sus amigos en animales. Es decir, que hay una especie de transformación de compañeros suyos que en la primera versión, publicada en una revista, aparecen como con su nombre y que en cambio luego son transfigurados en animales, ¿no? Entonces hay una especie que esa pluralidad llega a los participantes, a los protagonistas, al propio autor y a la propia lengua que se pluraliza y se multiplica en un juego continuo de transformaciones, pues dando lugar o preparando ya la poesía experimental y el lenguaje experimental de Mallarmé y de toda la vanguardia, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos queda tiempito para las preguntas o no? Sí, yo creo, son las 8:20, yo creo que sí, podemos. ¿Queréis preguntar? Un rato. Yo sí quiero. ¿Empiezo yo o empezáis? Pues empieza. Bueno, yo solo quería decir una cosa, bueno, además de darte las gracias, que me lo he pasado muy bien, realmente. Se me ha ocurrido al hilo de lo que decías, sobre todo de tu tesis, que creo que le voy a poner una coda y tú me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Si los cantos del mal dolor son una especie de catálogo de estilos, faltaba el estilo moralista y vendría a ser una parte de los cantos del mal dolor el estilo moralista. Y además se me ocurre que también podría ser incluso el último mal, porque ¿qué no sería ya más el colmo del mal que el malísimo que se confiesa, tiene el perdón, se convierte, cambia el nombre y entonces con una especie de doble moral, que es la cotidiana, el libertino se convierte en el moralista, ¿no? Como el último resquicio de mal, ¿no? O incluso el peor mal. Y claro, porque ahí lo que viene a decir es que claro, no imita tanto e ironiza tanto con el bienpensante clásico, que claro, lo que viene a decir es quién es el bienpensante clásico.
no será el más malo de todos, el bien pensante clásico. Y no sé, se me ha ocurrido eso y por eso me lo ha pasado además muy bien, porque me parece tan retorcido que finalmente el mal es el bien. O sea, el mal lo ocupa todo. Sí, bueno, en ese sentido también hay la versión clásica, ¿no?, de Don Guido, ¿no? Don Guido al final pues sentó la cabeza a la manera española, es decir, casándose con doncella de gran fortuna. Y claro, o sea que esa es una concepción clásica del propio, vamos, el vividor, el castigador, el Don Juan de joven, que luego se transforma en, digamos, cuando eres viejo ya, pues se hace santurrón y beato, pues como pone Tristana y tantas obras del 19, ¿no?, y del 17. Sí, eso, algo de eso hay, es decir, podía ser. Lo que pasa es que yo creo que claro, eso supondría que hay una especie como de desarrollo lineal, ¿no?, y que al final se convierte en lo que criticaba. Mi juego es paralelo también, pero al revés. Es decir, que no es tanto una evolución de era malo y ahora me hago bueno, sino que no era tan malo al principio y no soy tan bueno al final. Es decir, que hay una especie de aquí os critico el mal, porque es una monstruosidad, y en el otro lado critico el bien, pues porque es increíble, porque es mentira, porque como ya ha dicho Aida en la comedia humana, pues ya esos ideales de la moral estaban completamente hundidos por el dinero y por la lucha por el poder. O sea que ese ideal que se mantenía en la moralina en realidad había sido completamente sobrepasado por la realidad, ¿no? O sea, ya se mantenía como una especie de carcasa, pero ya no funcionaba, ¿no? Entonces, claro, pues eso es lo que dice, no creáis que ser malo es tan bueno, pero ya ser bueno, como clásicamente se decía, es imposible. Y por eso sois hipócritas y tal, ¿no? Dice, quien dice eso es que es un hipócrita. En realidad lo que hace es que lo dice, pero para camuflar su vicio, ¿no? O sea, que ya no podemos ser virtuosos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que él juega con eso. Juega con las dos cosas. Lo que pasa es verdad que el amor, la delectación, la fruición que saca al describir las barbaridades y viceversa, el goce en el sentido lacaniano, es decir, perverso y placer doloroso que tiene el lector al ver esas barbaridades, que por un lado las condena, se abre las carnes y dice, qué brutalidad, pero por otro lado dice, joder, se te cae aquí un hilillo como diciendo, joder, qué placer, ¿no? O sea que por otro lado le pasa a él y le pasa al lector, incluso al lector contemporáneo, que claro, ya estamos mucho más pasados de rosca, hemos sido mucho más malos de lo que era habitual ser malo en aquella época, ¿no? Entonces, claro, yo creo que juega con las dos cosas. Es decir, hay esa especie de dualidad, por un lado la fascinación por el mal y al mismo tiempo el terror por las consecuencias. Entonces están las dos cosas. Entonces eso puede parecer que es una especie como de invitación al mal, pero también se puede ver en un sentido de moralina como de todo lo contrario. Os enseño los males de los males derivados del mal para que seáis buenos. Es decir, ahí es ese juego, ¿no? Y luego en el otro lado, pues claro, una denuncia completamente bárbara. Es que es mentira, sois unos hipócritas. Ya no esa moralina de la familia, la propiedad, la bondad, el amor fraterno, todo eso es mentira. O sea, eso es imposible. Con lo cual sois unos hipócritas y os denuncio por eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está jugando. Y luego, claro, la gracia es justamente juntar las dos cosas. Bueno, exactamente igual, claro, que el arcipreste y que la Celestina, ¿no? Eso, encima, dicho muy bien, o sea, dicho con una prosa enormemente revolucionaria, experimental, ¿no? Con unas metáforas y unas imágenes y un movimiento de prosa y de idioma
que es realmente espectacular, ¿no? Yo lo he leído además en los dos lados, en la traducción española y en la versión francesa, y es realmente prodigioso, ¿no? La construcción lingüística. Entonces, claro, por eso también es tan eficaz, produce ese placer, porque no solamente son las barbaridades que dice, sino cómo las dice, la utilización de las metáforas, la utilización de los animales, ¿no? Que por un lado te da repulsión, o sea, hay cosas realmente asquerosas, ¿no? Que te pone cuando habla de los burdeles, tal, donde está Dios y tal, es algo, un Dios viejo, decrépito, repugnante, o sea que te crea auténtica repulsión, ¿no? Pero al mismo tiempo eso te produce placer, es decir, te da una especie como de un poco lo que buscaba Baudelaire, ¿no? De complicidad con la delectatio en el mal, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gracia del texto. Justamente te produce esa especie de identificación un poco como repugnante, ¿no? Porque es como que te identificas, o sea, te pone delante de ti los elementos tuyos que quisieras reprimir, aunque por otro lado te producen placer. Entonces, y viceversa, te pone delante de ti lo que tendríamos que defender, pero que no podemos defender porque ya no nos lo creemos, ¿no? Entonces, esa es la jugada, ¿no? Yo creo, sobre todo cuando eso se puede ver solo en los cantos, pero claro, ya cuando le pones el pendant de las poesías, ya la cuestión, como se hace tan desmesurada en los dos sentidos, pues ya dices, esto es que no casa, es imposible que sea tan malo, tan malo, tan malo y tan bueno, tan bueno, tan bueno. Aquí hay algo que es falso lo primero y es falso lo segundo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gracia, ¿no? del texto impresionante de Maldoror, ¿no? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, me ha parecido interesantísimo lo que hablan, pero ahora me siento un poco, porque justamente veo lo contrario que ha dicho, o empecé a verlo a medida que te iba comprendiendo el tema de la ironía. Pienso distinto que Amanda, ella a lo mejor ve mal en todo, y a mí lo que me pareció ver es que al final el autor, no solo en los cantos, sino en la poesía, disuelve o disgrega la idea de mal y con ello la idea de bien. Es decir, ese metalenguaje originario y luego el metalenguaje que utiliza en la poesía actúan de disolventes de la materia mal y de la materia bien, dejando al lector o lectora solo o sola con esa interpretación de lo que es mal y es bien, porque además de alguna manera toca con aspectos muy universales como es el asco, la repugnancia, el miedo, el sentir el frío que provoca el asesinato de un niño, ¿no? El descuartizamiento, es decir, es como meter a la persona que lee en la cámara de los horrores sabiendo que es una feria. Es decir, sabiendo que te estás metiendo en una feria y que en esa feria todo es un montaje. El lector al principio lo sabe y lo sabe al final. Todo lo que te sumerjas en esa especie de mal provocado, en ese mal fantástico, es lo que toque con cada lector o lectora en el ámbito de lo que reconoce como malo, para al final, a través de la ironía, quedar disgregado. Esa es la imagen que a mí me quedó, pero disgrega todo. Al disgregar los extremos, disgrega el centro. Sí, claro, y hay un efecto tremendo, porque claro, bueno, yo he aludido a algunas cosas. El efecto en los cantos es qué malo es Maldoror, qué asesino, qué violador, pero claro, cuando pone bien, empezando por Dios, a los bien pensantes, como borrachos, débiles, que vean a burdeles, etcétera, etcétera, como sodomitas, es decir, como al pobre Dios lo pone pingando. Entonces, claro, no es solamente la exaltación del
de Maldoror como el principio del mal. Es que el principio del bien queda tan sometido al mal también, como es un ser asesino, un ser un caníbal, porque te mandé un trozo en que se alimenta de los cerebros, es decir, que es el padre padrón que mata a sus hijos, los destroza, aparte un violador, o sea, es un monstruo, o sea, el Dios que aparece, que tendría que ser la figura del bien, es tan malo, tan monstruoso, tan pecaminoso, y encima sin la grandeza de Maldoror, con lo cual ahí, digamos, el pandán, que tenía que ser el bueno, los defensores del bien quedan tan mal que ahí que se relativiza. O sea, en ese sentido es verdad que la polaridad bien-mal queda diluida, porque los defensores del mal, que sería Maldoror, al menos son, digamos, son valientes. Él se la juega y pierde, o sea, se rompe, le machacan, le liquidan. Y en cambio los defensores del bien, que sería Dios, la Iglesia, los bien pensantes, aparecen como igual de viciosos y encima como hipócritas, como mezquinos, con lo cual la polaridad bien-mal se disuelve, ¿no? Y en el otro lado lo mismo. Lo que pasa es que en el otro lado, en las poesías, la cosa la tienes tú que deducir, porque la literalidad es perfecta, pero claro, te das cuenta que suena a cartón piedra, suena que no te lo crees, con lo cual dice, pues si este bien es lo que hay que defender, pues mal asunto, porque no se sujeta, es mentiroso ya, es un oropel ya deslucido, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el objetivo último, por eso lo de la ironía, es romper la polaridad, ¿no? Y obligarnos a nuestra contemporaneidad, es decir, una contemporaneidad en que forzosamente tenemos las manos sucias, es decir, que somos mucho más malos de lo que queremos ser, incluso los más buenos, con lo cual claro, hay una especie de... Por eso es tan rigurosamente contemporáneo, porque te plantea que ya no es esa polaridad tan clara, ¿no?, de aquí lo malo y aquí lo bueno, sino el entremezclamiento, que es que hasta los más buenos son unos canallas y hasta los canallas más repulsivos pues también tienen su corazoncito, ¿no? Entonces esa especie de ambigüedad tremenda del mal, ¿no?, que bueno, se ha analizado pues en el Holocausto, Hannah Arendt con la banalidad del mal, ¿no? Como los que torturaban luego estaban o al mismo tiempo estaban tocando a Bach o a Beethoven, ¿no? Entonces ahí está esa dualidad monstruosa, ¿no?, de un mundo completamente salvaje, como nunca ha sido, y al mismo tiempo de una elevación tremenda, ¿no? O sea, esa contemporaneidad, esa tragicidad de nuestra contemporaneidad, pues él la ve 150 años antes, ¿no? O sea, esa es la grandeza, de ver que los dos polos del bien y el mal están como ya diluidos, ¿no? Están corroídos y que están muy entremezclados, ¿no? Que el bien tiene mal y que el mal tiene bien. Y entonces que es muy difícil ser bien pensante, pero claro, de rebote, que también que no se puede apostar por el mal con la ingenuidad, por ejemplo, con que apostaba Sade, ¿no? O sea, ahí ha habido un cambio en que ya no es tan fácil hacer la apología del vicio como lo hace Sade, ¿no? Queda más complejo, ¿no? Claro, es la pluralidad y otra vez la ironía romántica, ¿no? El romanticismo es esas ambigüedades que Sade, por ejemplo, pues no tenía, ¿no? No hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues damos por terminado ya el seminario y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Pues vale, muy bien.